números decimales empieza por Steiner en el siglo XVI. Él fue el matemático que desarrolló las fracciones decimales, es decir, que estas fracciones tenían como denominador una potencia de 10. Por ejemplo, 10 a la primera potencia es 10. 10 al cuadrado es 100. 10 al cubo es 1000. Y bueno, aquí es donde se puede clasificar fracciones de décimas, centésimas, milésimas, que próximamente veremos cómo se lee cada una de las partes de las expresiones decimales después de su separador decimal. Eso será próximamente. Y tenemos aquí abajo el separador decimal. Durante varios siglos se han ocupado separadores decimales como la coma, una línea recta, etc. Sin embargo, desde que Neper en 1610 introdujo la coma decimal, ha servido para separar la parte entera de la parte decimal de un número. En este caso, por ejemplo, tenemos 8 monedas con 50 centavos. En varios países se ocuparía así 8,50. Aquí en México, 8,50. Aquí tenemos una lista de los países, es una lista que no están todos, pero donde mencionan los que ocupan la coma decimal para separar la parte entera y los que ocupan el punto decimal. En México aquí ocupamos el punto decimal, entonces es muy normal. Sin embargo, la mayor parte del mundo ocupa la coma decimal. Toda Europa continental la ocupa. Entonces, por ejemplo, en Canadá, la parte francohablante ocupa la coma por parte de Francia, y la parte anglohablante, que por parte de Estados Unidos, ocupa el punto decimal, es decir, igual que México, porque Estados Unidos, al igual que México, al igual que China, al igual que Corea, de las dos Coreas, que Singapur, Taiwán, ocupan el punto decimal. Sin embargo, los países con mayor número que ocupan el separador decimal son los que tienen la coma decimal. ¿Entendido? Entonces, bueno, aquí estoy colocando unas banderas. Tenemos aquí la bandera de México y Japón, que ocupa el punto decimal. Aquí tenemos la bandera de Suiza y de Ucrania, que ocupa la coma decimal. Entonces, si podemos nosotros observar claramente, los países que ocupan el punto decimal lo ocupan para separar la parte entera de la parte decimal. Sin embargo, pasa lo contrario, los que ocupan la coma decimal. Ellos ocupan el punto para separar los miles, que nosotros ocuparemos las comas. En ejemplos más sencillos sería que los que ocupamos el punto decimal ocupamos la coma para separar los miles, y los que ocupan la coma decimal ocupan los puntos para separar los miles, es decir, miles, millones, etc. Es decir, lo utilizamos al revés, aunque hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en México también solemos ocupar el apóstrofe para los miles. Y en diferentes lugares del mundo, dependiendo de su cultura, suelen ocuparse diferentes separadores para miles, pero para los decimales se ocupan la coma y el punto. En otros países, pues con otros credos, países orientales, se suelen ocupar otro tipo de separador decimal. Que bueno, el Sistema Internacional de Unidades solamente autoriza 2, o menciona que solamente se pueden ocupar a nivel mundial para cambio de moneda, para cambio de cualquier tipo de cosa, el punto y la coma decimal. ¿Esto en qué nos va a ayudar? En que si viajamos a algún país que tiene aquí en la lista que ocupa la coma decimal, podemos saber que si aquí las fresas, el kilo se vende a 17.5, seguramente allá las fresas se venderán a 2,5, es decir, 17.5 pesos o yenes, pero con punto, es decir, 17 pesos o 17 yenes, punto, con 5 centavos. Y en estos países, en Europa continental, y también en América existen, serán 2 euros o 2 francos, coma, con 5 céntimos. Es decir, el Profesor, vale lo mismo. Sí, Juan Pablo.
América, ¿qué se usa más, la coma o el punto? En América tenemos, pues, por tamaño, América del Norte, que es México, Estados Unidos, Alaska, parte de Canadá, ocupamos el punto. Y algunos países por allá de América del Sur ocupan también el punto, pero la mayoría de América hispanohablante ocupa la coma decimal. Bueno, los países donde más se ocupa el separador decimal de la coma es en América del Sur y en el punto en América del Norte. Es decir, que Estados Unidos, México, América Central, parte de Canadá ocupan el punto decimal. Y la mayoría de todo el territorio de Sudamérica ocupa la coma decimal. Hay algunos sitios donde se ocupa el punto, pero es decir, en términos de porcentaje, podríamos decir que el 50%, 52% ocupa el punto y el 48 o 50% ocupa la coma. O sea, es decir, ocupamos casi eh, la misma, el mismo porcentaje. En términos mundiales, se ocupa más la coma que el punto, claramente. Sin embargo, las dos potencias mundiales en economía, como los Estados Unidos, China, Japón, estos ocupan el punto decimal. Por eso, si uno puede ver sus teléfonos celulares, móviles o las calculadoras, puede encontrar dentro de sus calculadoras el punto como único separador decimal para la calculadora y no la coma. Entonces, bueno, en términos de porcentaje sería como la mitad, me parece un poco más tal vez el punto, pero la mitad casi dentro de la coma y el punto en el continente americano. La mitad la ocupa la parte de Norteamérica y la otra mitad la parte de Sudamérica. Y bueno, hasta aquí pues sería nuestro apunte, nuestra explicación de los números decimales y próximamente vamos a ver más cosas acerca de estos números.